Bien, continuamos en Sobre los Hechos y vamos a conversar con nuestro amigo Mijael García, vicepresidente de la COPAL. Y usted me dijo también que era subsecretario. Vicesecretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Bien, de su dirección Mijael, central. Perfecto. Es decir, que usted conoce, bienvenido, usted conoce desde ese puesto de la COPAL cómo pueden pensar y manejarse, más pensar que manejarse, los partidos políticos y los gobiernos de América Latina por su conocimiento y contactos que tiene a través de ese cargo. Esa es la pregunta. En América Latina hay países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, que se han declarado públicamente a favor de lo que yo le llamo una invasión rusa a Ucrania. Los rusos le dicen operación especial, algo un poquito más romántico, ¿no? Y otra gente le dice así. Y otros países como Bolivia, Argentina, bueno, pues no condenan públicamente esto, sino que se llaman al diálogo. Y otros condenan lo que yo le llamo invasión, porque como les repito, otros no creen que eso sea una invasión. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cómo esa dicotomía entre estos países que son aparentemente, al ser anti-norteamericanos, apoyan una invasión en otro país, pero no apoyarían una invasión sobre ellos mismos? Además, ¿cómo se manejaría la economía de ellos en caso de que Estados Unidos tome represalias? No, fíjate, lo que pasa es que cada país debe responder conforme a la circunstancia y el contexto que tiene cada país. No creo que a Nicaragua, a Venezuela o a Cuba le quede otro camino que no sea el de apoyar las acciones de Rusia en torno a Ucrania. En el caso de los demás países de América Latina, en su mayoría lo que han expresado una posición más pragmática, de acuerdo al diálogo y a todo lo demás. En cambio, República Dominicana no. República Dominicana fue al otro extremo, también tomó partido, pero condenando la agresión, al igual que los amigos colombianos que han tomado esa situación. Cada país está jugando a lo que dice su estrategia geopolítica y su estrategia internacional. Yo no creo que una cosa sea mala ni otra sea buena. Ahora, cuando tú vas a tomar una decisión de ese tipo, tienes que analizar los factores de riesgo de la decisión que tomaste. Perfecto. Para que el público pueda entender, porque hay muchas informaciones ahora mismo y no todos manejan el tema internacional, ¿cuál es la situación actual real que hay entre Rusia y Ucrania? O sea, para que el público pueda saber un poquito más, se puede decir aplatanado, ¿verdad? Más digerible, la situación que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, desde el punto de vista ruso, Ucrania representa una amenaza en el sentido de que el presidente Zelensky había expresado su intención de entrar en la organización del Tratado del Atlántico Norte, como se conoce, la OTAN. Y esto representa un peligro y una violación, según dice Rusia, de los acuerdos de Minsk que se firmaron en 2015 en la capital de Bielorrusia. Esta situación ha provocado una crisis, una tensión en esa área que devino en lo que unos llaman invasión y otros llaman intervención de Rusia para, en un caso, como dicen los rusos, defender a la población del Donbass del acoso que había mantenido Ucrania sobre esos territorios, y desde el otro lado para invadir la capital de Kiev y tomar a Ucrania, como dicen otros. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre invasión y...? El prisma de donde tú lo veas. Okay. No, pero la realidad. La realidad, o sea, lo que está pasando ahora mismo, porque ahora vemos, ¿cuál es la realidad? para nosotros que nos están Desde atacando a Ucrania. Desde mi prisma hay una situación histórica que hay que ver, de una relación histórica que ha habido entre Rusia y Ucrania. El profesor Marino no le gusta, pero es que Ucrania era la capital de la primera Rusia. Por eso se llamaba el Rus de Kiev. Entonces, evidentemente, que ese lazo histórico entre estos dos países los tiene atados como si fuese de un cordón umbilical. Entonces, cuando este país trata de anexionar, es independiente hace 30 años, luego de la caída del muro berlinés. Pero cuando este país trata no solamente de ser independiente y autónomo, sino de ingresar a la OTAN y se abre la posibilidad de que hayan ojivas nucleares a menos de 5 minutos de Rusia, evidentemente que Rusia entiende que representa una amenaza. Muchos dicen, bueno, pero Lituania
es parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. ¿Por qué Rusia no hizo nada? Bueno, porque Rusia no tenía el poderío que tiene en este momento. En ese momento era una Rusia débil y no podía hacer lo que está haciendo ahora. Ahora mismo Rusia es un actor importante en el tablero geopolítico mundial, no por el tema económico, sino porque tiene un liderazgo fuerte que sabe usar las herramientas armamentistas que tienen para defenderse o para llevar a cabo su estrategia. Es decir, que la organización de Rusia es a punta de pistola porque es más fuerte ahora. Como era más débil, ese grupo de países se fueron a la OTAN y ellos no pudieron hacer nada. Y otra cosa, Georgia también fue invadida por Rusia y dos sectores rusos fueron reconocidas por Rusia como república, que son Osetia del Sur y Abjasia. Eso también tiene una justificación por ahí mismo. Lo que pasa porque es que Georgia nació Stalin ahí. No, pero que son contextos diferentes. O sea, como usted me dijo ahorita, vamos a analizar cada crisis en su contexto. En el caso de Georgia. Bueno, hubo una situación en ese momento, pero lo que yo le quiero decir es, incluso estoy tratando de ser lo más objetivo posible, ni siquiera de fijar ninguna posición, es que desde el prisma ruso hay una visión de por qué hacer esta operación militar. ¿Entienden? O sea, hay una situación de peligro de que se podría colocar un país miembro de la OTAN con condiciones nucleares a menos de 5 minutos en el patio, de su como país, dicen atrás, en el patio trasero de su país, y eso representa una zona de peligro. Ellos siempre hacen el símil de la guerra de los misiles, que en 1962 habían misiles en Cuba y que fueron retirados y se negoció. Entonces yo lo que creo es que tras todo esto no hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, hay un conflicto entre Rusia y Occidente, entre Rusia y Estados Unidos, para ponerlo más claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está muy debilitado en el entorno internacional y necesitaba, muy necesariamente, hacerse sentir para ver si asumía mayor poderío. Dicen muchos que los presidentes estadounidenses siempre incentivan la guerra cuando están mal, económicamente o electoralmente. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, ahora mismo el presidente de Ucrania dice que quiere hablar con Putin, o sea, para llegar a un acuerdo. Hay un diálogo ahora mismo. Exacto, para poder llegar a un acuerdo, pero esto anteriormente tal vez no tenía que agotarse, porque veíamos a Putin que decía que no, y que no, pero no hubo un acuerdo, o sea... Pero sí hubo intentos de diálogo. Exacto, pero al final en cuenta él atacó. No. Lo que pasa es que los mensajes que se dieron desde Ucrania no fueron los favorables para mantener el diálogo. Okay. Porque acuérdate que Putin hace una exigencia a la OTAN de varios puntos y la OTAN rechaza todos los puntos, todos, ni siquiera uno. Entonces, evidentemente que la OTAN no quería negociar. Entonces, eso era la mejor vía, es reaccionar de esta manera. Yo siempre pienso que la mejor vía es la diplomática y el multilateralismo. Por eso nos dimos la Organización de Naciones Unidas. Y pienso que los conflictos, como sociedades civilizadas, deben resolverse dentro del sistema multilateral. Ahora bien, el equipo estratégico de Putin habrá tomado una decisión por sus factores. Yo no estoy ahí para saberlo. No, claro, pero hipotéticamente, o sea, en la diplomacia se agotan las conversaciones. Así es. Por eso digo que, o sea, llegar a un punto donde ver niños envejecientes morir, o sea, es una cosa... Es lamentable. Es muy lamentable lo que se está viendo. Hay una cultura anti-norteamericana en gran parte del mundo, principalmente en América Latina, que es un imperio, que invade igual que Rusia invadió a Ucrania. Sí. O sea, es lo mismo. Ellos han hecho lo mismo con países débiles. Invadieron hasta Grenada, que viven 3.000 personas. Pero esa cultura norteamericana lidera hace que mucha gente vea que todo lo que se hace contra Estados Unidos y contra los aliados sea positivo, aunque sea lo mismo que ellos hagan. Y quiero aclarar, es bueno que se sepa que Putin no es de izquierda. O sea, porque también veo muchas personas tratando el tema desde el punto de vista ideológico. Putin es un cristiano ortodoxo multimillonario. Putin es un fascista. No, eso lo dice usted. Yo digo que es un cristiano ortodoxo multimillonario de Rusia que cree en el sistema capitalista. ¿Entienden? Lo que pasa es que el tema internacional, la geopolítica, a veces no se ve solamente desde el tema ideológico, sino desde el tema estratégico. No, evidentemente, porque y aquí fue estratégico. Por ejemplo, en Rusia... Aquí fue estratégico los intereses, a mi entender.
No, evidentemente, o sea, y hay Geopolítico. explicaciones geoestratégicas Claro. también del tema, la ubicación de Ucrania, lo que representa Ucrania Rusia es para el democrática, tema es de un país Eurasia. democrático. Claro. Dígame. Rusia es un país democrático. Rusia tiene un sistema democrático porque ellos votan, tienen libertades. ¿Cómo puede terminar esto? Estados Unidos también es un país democrático y no hay voto directo. Bueno, pero en Rusia nadie puede sacar la cabeza para criticar a Putin, ¿o no? Bueno, y en Estados Unidos la sacan y se burlan de ellos. Eso son Pero- cosas pero relativas. quedan vivos Son cosas relativas. Pero están vivos. No, y hay que ver si es verdad que se mueren. en Rusia. Ajá. Muy bien. Óyeme, ¿cómo puede terminar esto? No, yo pienso que el conflicto se seguirá agudizando porque los actores no están en ceder. Y no me refiero nunca a Ucrania. Leía antes de ayer un editorial de Global Times, un periódico chino, donde decían, bueno, si Estados Unidos mantiene esa presión, no va a haber forma de negociar. China se ha ofrecido, incluso Leonel Fernández ha dicho que China debería mediar en el asunto porque es el principal socio comercial de Ucrania y tiene gran influencia sobre Rusia. Entonces los chinos han visto esto muy bien, lo harían, pero dicen, pero ¿y cómo se va a negociar si Estados Unidos sigue tensando la cuerda? No, y un discurso reciente del presidente. En el discurso de la Unión, Creo que fue el miércoles, era jueves. precisamente haciendo referencia a lo dicho por Biden en el Sí. discurso de la Unión. Exacto, digo que se preparen las Sí, consecuencias sí, que va a así tener. es, que van a asfixiar a Rusia y todo lo demás. Y eso provocó las declaraciones de Lavrov de que, bueno, seguir esta escalada de medidas económicas contra Rusia podría desembocar en una guerra nuclear. Y evidentemente que eso sería Pero un Rusia- juego de una suma cosa. cero para toda la humanidad. Quien Claro. amenaza con utilizar el arsenal nuclear es Rusia, no Estados Unidos. No, quien primero amenaza con utilizar arsenal nuclear es Francia, cuando su ministro de Defensa establece que ellos pueden llegar con todo el peso nuclear que tienen. Entonces Lavrov le responde a ellos. Pero luego del discurso de Estados Unidos de que hablan de cercarlo económicamente, del discurso de Biden, para no ponerle el nombre del país, entonces Lavrov vuelve y responde y dice que seguir cercando a Rusia en términos económicos podría devenir en una guerra nuclear. No, pero Putin dijo y llamó a sus generales a que pusieran en alerta el arsenal nuclear. Después de Al eso. margen de todo eso. Después de eso, No, la no, primera declaración de antes de eso, Putin, antes de eso. la primera declaración de Putin que pudo haber sido más suave desde mi punto de vista fue cuando comenzó la intervención, que dijo que si un tercero país interviene en el conflicto, van a recibir una respuesta como jamás la habían recibido. Evidentemente que Eso es usted Estados sabe lo que Unidos, quiere decir eso, claro. ¿verdad que sí? Ujú. Pero nadie había hablado de forma directa del tema nuclear hasta que el ministro de Defensa de Francia mencionó el tema nuclear así. ¿Tú de crees forma que tácita. esta crisis, que para mí igual va a terminar mal, muy mal va a terminar, en términos de economía de América Latina, nos va a dar duro? Dependiendo del país también. Por ejemplo, a los países productores de commodities, el alza de commodities le conviene. Brasil se podría beneficiar de esto porque es un gran productor de commodities. Venezuela ya se está beneficiando de esta situación porque el petróleo está aumentando. Pero para nosotros, para la República Dominicana, que es un país esencialmente importador porque no produce la mayoría de las cosas que consume, evidentemente que la crisis va a aumentar y va a seguir sumándose a la inflación galopante que venimos teniendo durante los últimos años. El comportamiento de la comunidad internacional ante todo esto, ¿cuál es su opinión? Porque, por ejemplo, el presidente de Ucrania dice, me han dejado solo, la OTAN me ha dejado solo. O sea, ellos están dispuestos a pelear, pero no tienen ni siquiera las armas. Bueno, eso le pasa usted no se acuerda bueno, porque usted es mujer, pero cuando nosotros los hombres somos chiquitos, siempre hay un amiguito más grande que le dice a uno, ve y dale a ese que yo te defiendo. Y después que tú le das, te quedas tú con el lío solo. Eso es lo que ha pasado con Ucrania. Ellos se dejaron enchinchar en buen dominicano y lamentablemente la comunidad internacional no quiere responder interviniendo, porque lo que quiere Ucrania es que se intervenga en el conflicto, y eso supondría una conflagración bélica muy mala para la comunidad internacional. Ese es un elemento realmente que perjudicó a Ucrania, pero supongamos que Rusia ocupe a Ucrania y monte un gobierno títere. Incluso hay gobiernos, ha habido en Ucrania gobiernos prorrusos, porque son rusos y ucranios, ellos han vivido ahí juntos.
¿Es sostenible para Rusia una invasión permanente en Ucrania? Es decir, sin evitar ataques de elementos internos apoyados por de afuera, como pasa siempre, ¿no? En cualquier invasión que se quede, el que llegue va a encontrar una resistencia, sería la palabra. Mire, uno no tiene una bola mágica, pero regularmente las invasiones, las intervenciones, o como queramos llamarle, terminan pasando factura al país que interviene. O sea, ya Estados Unidos lo sufrió con Afganistán, duró más de 20 años allí, tuvo que salir, y no tiene ninguna redituación económica de eso, más que un gasto militar enorme, y podría pasar lo mismo con Rusia. Podría pasar lo mismo. Por eso yo soy de los que aboga que debe volverse al diálogo y dar garantías a ambos países, respetar los tratados de Minsk. Si hay que firmar otros acuerdos, que se firmen. Pero también Rusia necesita garantías de que la OTAN no se va a seguir expandiendo, porque desde la caída del muro de Berlín, incluso hay un libro de Mikhail Gorbachev que establece que de forma verbal ellos le dijeron que eso no iba a seguir expandiéndose. Además no tenía sentido porque el pacto de Varsovia se eliminó con la caída de los acuerdos de Minsk vienen después de la invasión de Crimea. ¿Qué dicen los acuerdos de Minsk básicamente? Exactamente el tema de respetar el espectro, la frontera con Rusia y de no seguir expandiendo el tema de la OTAN. Pero eso el problema es que ellos, los rusos, exigen, entre otras cosas, que les reconozcan a Crimea como parte de Rusia y que entonces digan que no van a expandirse y que le den prácticamente el Donbass. Crimea hay que reconocérselo porque eso fue un regalo que hizo Nikita Khrushchev. Pero que fue así, don Marino. Y no fue un regalo eso. No, pero no podemos llegar tan lejos ahí, no. Y además, ¿y cuánto tiempo de cuándo es el regalo? Además de que ese es el acceso al Mar Negro. Pero espérate, no podemos repartir un país en base a que me devuelvan mi regalo. Bueno, no es un regalo, es parte de Ucrania, eso constitucionalmente. Cuando se disolvió la Unión Soviética, Crimea quedó en Ucrania. ¿Y cómo es que es un regalo ahora? Bueno, pero imagínese usted, Alaska era de Rusia. Pues entonces que vayan y se la vendieron a los Estados Unidos. Porque vayan y se la Porque esa era la forma en cómo se manejaba. Pero óyeme, o sea, son dos cosas muy diferentes. No podemos cambiar la historia. ¿Por qué Rusia no va y reclama a Alaska? Y le da no 8 millones, que le dé 20 millones. Desde el principio le dije que todo responde a intereses geoestratégicos. Bueno, vamos no podemos hacer los suecos. Vamos a la pausa.